Bueno, yo creo que, bueno, tenemos una gran convocatoria, ¿no? Entonces, bueno, saludarles nuevamente a todos y todas, agradecerles el espacio, el interés por asistir a este curso. Igual, bueno, me voy a presentar ya que puede que alguno no me conozca. Yo soy Carlos Calderón, director de investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico y director del proyecto INES. Y en este momento, bueno, de parte del equipo me acompaña Su, que es la coordinadora. Supongo que ella ya la conocen por mail. Se estará, bueno, coordinando, comunicando con ustedes para ver el tema de la asistencia, materiales, cualquier tipo de duda que puedan tener con respecto al curso. Se lo pueden consultar a ella. También está de nuestra parte Rinaldo Vidal, que es el director del Departamento de Ciencia Abierta y Cultura Científica. Y bueno, aprovecho de presentarles inmediatamente, tengo el agrado de presentarle a Joel Torres. Él es director general de CIRE, la consultora que amablemente nos está apoyando en esta aventura de la ejecución del proyecto. También está Astrid Torres y Ni- Nidia, ¿dónde estás, Nidia? Te perdí. Pero bueno, ahí está por ahí Nidia López, que también es asesora de de la consultora. Me voy a tomar un par de minutos para presentarles muy brevemente en qué consiste el proyecto para que vean el contexto en el cual se da este curso, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla y este es nuestro proyecto, está enmarcado dentro de la línea de financiamiento del INES, particularmente la línea de INES de Ciencia Abierta, y bueno, lleva por título ECOPEN, fortaleciendo las capacidades institucionales para el desarrollo de un ecosistema institucional para la ciencia abierta. Esto está en el contexto de la política de acceso abierto de la Agencia Nacional de Investigación, que en el fondo tiene el objetivo de asegurar la disponibilidad del conocimiento científico a toda persona, bajo la base, basado, digamos, en los principios de la ciencia abierta, bajo la base de que, bueno, todo proyecto o producto de investigación que sea desarrollado a través de fondos públicos, justo de que esté libremente accesible y fácilmente accesible a toda la sociedad, ¿sí? Un propósito bueno de democratizar el conocimiento. Ya les comenté, digamos, cuál era el nombre de nuestro proyecto, eh, y que, bueno, tiene algunos ejes rectores de la propuesta, pero bueno, me quiero centrar fundamentalmente en los resultados esperados, que, bueno, eh, intenta desarrollar políticas y reglamentaciones para poder eh, de alguna manera gestionar, digamos, y reglamentar el acceso abierto de los datos y de las publicaciones científicas, el desarrollo de infraestructura digital para los repositorios, el proceso de capacitaciones permanentes en el cual está, el contexto en el cual está este curso, bueno, el desarrollo de repositorios institucionales, el desarrollo también de procesos de edición científica y la ejecución de los principios FAIR. No me voy a detener ahí porque Joel, bueno, sabe más que yo y muy probablemente le va a explicar mejor que yo de qué va estos principios. Este es el objetivo general del proyecto: consolidar un ecosistema institucional de ciencia abierta a partir del fortalecimiento de las capacidades instaladas de la institución. ¿Sí? Estos son los, digamos, como los ejes, digamos, la línea de trabajo que tiene el proyecto: gobernanza y marco reglamentario, en el cual se están trabajando las políticas y reglamentaciones, la implementación de capacidades tecnológicas, que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de los repositorios institucionales, el desarrollo de material educativo y programas de capacitación vinculados a temas y prácticas de ciencia abierta, y una estrategia de comunicación y de visibilización y posicionamiento, ¿sí?, de la ciencia abierta a nivel institucional y a la sociedad. ¿Sí? Bueno, dentro de las capacidades tecnológicas, comentarles rápidamente, la idea es poder implementar un sistema de gestión de la información que de alguna manera pueda interoperar con distintos repositorios y sistemas de información. Tenemos el OJS, que es un gestor para la administración y publicación de revistas científicas, el OMP, que está directamente relacionado con libros científicos, DSpace, que es un sistema para el repositorio de datos de investigación,
perdón, repositorio bibliográfico, y el Dataverse, que es el repositorio de datos de investigación. ¿Sí? En esto estamos, ¿sí? Partimos trabajando en la gobernanza y marco reglamentario. Hemos empezado con la implementación de capacidades tecnológicas y bueno, y ahora estamos empezando con este curso el desarrollo de material educativo y programas de capacitación. Algunos alcances del proyecto, un poco pensando en por qué están aquí, ¿no? Invitados a este programa, creemos que eh, el desarrollo de estos sistemas puede mejorar los sistemas transaccionales vinculados al seguimiento de indicadores, que eso puede, digamos, estar vinculado con el trabajo que hace la Dirección de Análisis Institucional. Esto permitiría también apoyar el seguimiento de los indicadores para la evaluación académica, jerarquización y promoción en la medida que nuestros sistemas pueden interoperar con el sistema CRIS. Esto puede también apoyar el registro, seguimiento y reportabilidad de los trabajos de fin de grado y tesis vinculados a investigación y desarrollo tecnológico. También podemos ir avanzando en el repositorio de gestión y recuperación de recursos educativos, gestión y preservación del patrimonio intelectual de la universidad, vinculado fundamentalmente al repositorio de todo tipo de material y libros también científicos, actualización de los procedimientos editoriales de las revistas y los libros científicos vinculados a la universidad, y algunos otros proyectos, por ejemplo, como el Conocimiento 2030, que tiene directamente establecido un eje de ciencia abierta en ciencias humanas, sociales y arte. Y eso es. Y bueno, solamente comentarles que esto, algo que pareciese ser nuevo, no lo es totalmente. Tenemos casos emblemáticos en la universidad, en los cuales se han trabajado, digamos, temas de ciencia abierta y fundamentalmente ciencia ciudadana. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de Carlos Espinosa y Elsa Terrazas con el trabajo de los Atrapanieblas y bueno, el trabajo que está haciendo Kelar Volcanes con estos diagnósticos participativos de riesgo volcánico y los científicos de la basura en la sede de Coquimbo con la ciencia participativa. Así que eso, no le quiero quitar más tiempo. Ahora los tendría que dejar con Joel, pero entiendo que antes de que comience Joel y darle la palabra, Astrid les va a dar alguna indicación para una muy breve encuesta de diagnóstico. Bueno, Astrid. muchas gracias, Carlos. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a este programa de formación de ciencia abierta. Mi nombre es Astrid, yo voy a estar aquí al pendiente de cualquier duda que ustedes tengan ahorita para con Joel. Estar en el chat, lo pueden preguntar cualquier cosa, vamos a estar al pendiente para podérselas hacer externar sus dudas hacia Joel. Y antes de iniciar la sesión, nos gustaría, por favor, si nos pudieran hacer el llenado de un formulario muy básico que no lleva más de 5 minutos. Lo estoy compartiendo ahora por el chat. Es más un formulario de evaluación diagnóstica acerca de los ¿Ya? temas que se van a estar viendo. Adicional a esto, pues bueno, cada vez que se termine un módulo, este módulo que vamos a iniciar el día de hoy, de la introducción, terminaría el día jueves. Entonces, cada vez que termine un módulo, vamos a estar, ustedes van a tener la oportunidad de evaluar a cada uno de nuestros asesores. Les vamos a ir haciendo llegar los enlaces de esa evaluación conforme se vayan terminando los módulos. Y bueno, pues ojalá si ahorita nos pudieran hacer el favor de llenar el otro formulario de diagnóstico, 5 minutitos, y ya empezamos con la sesión. Fantástico. El formulario está aquí en el chat. Este formulario nos va a ayudar a todos a identificar, ¿no? Cómo son nuestros, eh, eh, como nivel de involucramiento, conocimiento con respecto al tema de la ciencia abierta. No son muchas preguntas, son 12, 13 preguntitas, entonces, que gustan irlos respondiendo. Por lo pronto, en lo que lo van respondiendo, les vamos contando muy breve. El día de hoy vamos a abordar una introducción a la ciencia abierta
sus principales retos y vamos a hablar un poquito sobre cuáles serían las libertades fundamentales a las cuales se refiere la ciencia abierta, ¿no? Si durante la sesión alguien tiene una duda, quieren expresar algo, quieren que ahondemos en algún tema, pueden levantar su manita virtual, pueden utilizar el micro o pueden escribir en el chat y podemos ir atendiendo las dudas o dando espacio a los comentarios, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto los dejamos concentrar un par de minutos más, un minutito más en lo que van contestando el cuestionario y para poder arrancar. Muy bien. Pues suponemos, no sé si ya han ido respondiendo los cuestionarios, si alguien quiere por ahí ir indicando en el, genial, ya más o menos lo han respondido. Entonces, si están de acuerdo, vamos a iniciar con la sesión de hoy. Eh, eh, en lo que, bueno, todavía si por ahí alguien sigue respondiendo, pero podemos ir arrancando, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir mi pantalla para poderles mostrar lo que queremos pues conversar el día de hoy, ¿no? Como les decía, por favor, quien tenga alguna duda, levanten sus manitas virtuales o escriban en el chat y de inmediato la vamos atendiendo y así se hace más dinámico, ¿no? El día de hoy vamos a platicar un poquito una introducción general a la ciencia abierta. ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que realmente busca? ¿En qué contexto? Etcétera. Y después de esta gran introducción o esta introducción general, en las siguientes sesiones ya vamos a abordar temas ya más puntuales o más específicos, ¿no? Eh, entonces, bueno, comparto mi pantalla y vamos a arrancar. Espero ya la vean. Si alguien no la ve o tienen algún tema, por favor indíquennos. Pero bueno, pues comienzo, ¿no?
Lo importante, estoy compartiendo de pantalla, espero la vean, se ve así como un laberinto, ¿no? Y lo importante es tomar en cuenta, ¿no? Primero partir desde del pensamiento de, ok, ¿en qué contexto, no? Estamos. Obviamente, y por qué toma relevancia hoy la ciencia abierta o en estos tiempos, no ayer o no hace años, ¿no? Eh, lo primero pues, es que tenemos que pues, recordar que vivimos en un tiempo donde estamos como con dudas y con cómo reconfigurando un montón de cosas que tienen que ver con desde la guerra, la geopolítica, la economía, lo que es el movimiento del dinero, etcétera. Y eso aunado a todo lo que sucede ahora en el que cada vez tenemos menos privacidad, menos datos, eh, se ponen en duda muchos conceptos, ¿no? Sobre todo relacionados con la libertad de decidir algo, de pensar algo, realmente por qué lo piensas, etcétera, ¿no? En ese momento estamos y también entendemos y sabemos que el mundo está enfrentando muchos retos, ¿no? Estos retos tienen que ver mucho con la salud. Recién, y afortunadamente salimos de la pesadilla de la pandemia, pero además de la salud estamos enfrentando un montón de retos en el tema del clima, en el tema de la energía, en el tema de los alimentos. Ajá. Entonces, ante todo este tipo de situaciones y retos que existen, a los cuales tienen que responder las universidades, quienes investigan, quienes financian la investigación, los gobiernos, las empresas, todo el mundo, tenemos además una serie de cosas o una serie de herramientas, ¿no? Que existen, que no sabemos si realmente esas herramientas se pueden usar o se usan de manera positiva o no positiva, pero existen, ¿no? Como que sabemos que existe el Big Data, que estamos recopilando y que existe, más bien estamos dejando datos por todo, en todo lo que hacemos, todo momento, todo el día, vamos dejando datos y datos y datos de todo lo que hacemos, todas las personas, ¿no? De todo lo que investigamos y vamos dejando nuestros perfiles en muchos lugares. El gran volumen de este Big Data obviamente es privado, ¿no? Nosotros hacemos un trabajo de investigación innovador que estamos desarrollando, lo subimos a Mendeley, ahí estamos compartiendo nuestros datos y el dueño de esos datos que puede monitorear nuestras tendencias de investigación, con quién trabajamos, qué pensamos, de qué van nuestros proyectos, es una entidad privada global, ¿no? Y así en la investigación, pero igual en casa, ¿no? Ya sabemos todo lo que Facebook nos oye y todo ese tema, ¿no? Existe el tema del blockchain, que no sabemos bien a bien hacia dónde va, sobre todo con el tema de las criptomonedas. Sabemos también que cada vez avanza más rápido el tema de la transformación digital, que es lo que realmente va marcando cambios, ¿no? Desde los pequeños trabajos manuales como una caja en la que puedes pagar una ropa que compras, hasta temas enormes, ¿no? Donde cada vez más está automatizados todos los procesos y a veces debemos preguntarnos, ok, ¿qué tanto los, nuestros jóvenes están preparados para eh, enfrentar estos retos, ¿no? Y obviamente, pues ya no hablar, ni qué decir de la inteligencia artificial, pues que es todo un mundo que va demasiadísimo, mucho, muy rápido, ¿no? Ya una publicación sobre inteligencia artificial de enero, pues ya es viejísima, ¿no? Ya salieron mil cosas nuevas, ya hay un montón de temas que abordar, ya se encontraron nuevas cosas que no se habían pensado, etcétera. Ahora, si lo pensamos así y en este escenario en el que estamos, la ciencia abierta, ¿qué es, no? Puede ser para nosotros una herramienta para poder encontrar en conjunto soluciones o mejores maneras, o al menos tratar de abrir caminos que busquen soluciones, para tratar de ir avanzando hacia encontrar cómo respondemos a algún reto en salud, en clima, en energía, cómo utilizamos la inteligencia artificial de una manera ética, de una manera transparente, de una manera que nos aporte como sociedad, cómo utilizamos la ciencia para devolvernos privacidad, devolvernos libertad, o para
utilizar el tema por ejemplo, el blockchain, pero de una manera en que aporte al conocimiento. Ujú. La ciencia abierta lo que busca es eso, encontrar esas formas. ¿Por qué? Porque la ciencia abierta, si la vemos como en el centro de varios elementos, lo que busca es plantear una nueva forma de resolver problemas. Es decir, una forma en la que yo pueda y sea más fácil que la sociedad reutilice los productos y los vuelva, se apropie de ellos, los pueda romper, los productos de información, ¿no? O de conocimiento, los pueda desmenuzar, los pueda con esos mismos productos generar nuevo conocimiento, compartir ese conocimiento y eso compartido con todos, con alguien que está emprendiendo, con alguien que está divulgando la ciencia, con alguien que está educando, con alguien que está financiando proyectos, con alguien que está tomando decisiones, etcétera. Entonces, el primer planteamiento de la ciencia abierta es lo que busca es encontrar una forma distinta de resolver problemas y que esta solución de los problemas en su mayoría venga de la propia sociedad, que no tenga que ver con que un enorme laboratorio o una gran empresa de producción de conocimiento pueda ser quien resuelva los problemas o un gobierno, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que la ciencia abierta está muy alineada o muy cercana a buscar la manera de resolver problemas desde el pensamiento complejo, desde la complejidad. ¿Por qué? Porque la ciencia abierta dice, ok, vamos a tratar de ver todo desde diferentes áreas, desde diferentes ámbitos, hacia diferentes impactos de los problemas desde diferentes, o sea, vamos a pensarlo de manera computacional para resolver los problemas, utilizar la tecnología, tal, pero además vamos a tener que tener una visión social en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro momento, en este lugar, etcétera, ¿no? Entonces, además de que se busca que resuelva problemas, busca que estos estén vistos y que estas soluciones estén planteadas desde la complejidad, desde buscarlo y analizar las cosas de manera transversal y desde distintos puntos de vista. Y obviamente para eso la ciencia debe ser colaborativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ciencia abierta trata en la medida de lo posible de alejarse de la imagen tradicional, ¿no? Del científico que va a descubrir algo él solo, va a encontrar la respuesta, ¿no? En un laboratorio, o él y dos amigos, etcétera. Sino que la ciencia abierta dice, tienes que buscar la forma de compartir. Y bueno, más adelante vamos a ir abordando qué significa eso, porque implica un montón de trabajo, ¿no? O sea, la ciencia abierta, una realidad es que independientemente del tema conceptual, nos implica un montón de trabajo a nivel políticas, a nivel tecnología, a nivel estructura, a nivel legal y sobre todo a nivel conceptual, desde pensar que ya no vamos a redactar en una página en blanco, por decirlo lo más sencillo, hasta pensar qué tipo de licencia debo poner a mis trabajos para realmente conceder a la sociedad que la sociedad pueda utilizarlo, que pueda yo permitir los trabajos derivados, por ejemplo, ¿no? Que iremos abordando este tipo de cosas, pero busca la colaboración. Entonces, en este primer nivel, ¿qué es el tema de la ciencia abierta? Si lo vemos como un primer acercamiento, es una manera nueva de resolver problemas a través de la colaboración, cercanos y conscientes de la complejidad ante la situación del mundo, que nos presenta retos en un montón de temas distintos, ¿no? Y que los temas además están relacionados, ¿no? O sea, el tema del ambiente obviamente impacta en salud, el tema de la economía, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista eh, yéndonos a la base, la ciencia abierta lo primero que fomenta y lo primero que busca es la libertad, la apertura y que eso se refleje en la libertad de las personas. Ujú. Y tiene tres grandes pilares. Antes de que existiera o de que se llegara a este concepto de ciencia abierta como tal,
Ha habido diferentes iniciativas que fueron conformando y fueron alineando los esfuerzos de un montón de personas en muchas áreas. En la ciencia es uno, pero en el mundo del software, en el mundo de la educación, incluso en el mundo empresarial, en todos los ámbitos, ha habido iniciativas que han, en el arte y en la cultura también, ha habido iniciativas que son como las pioneras o los pilares de este concepto de ciencia abierta. ¿Cuáles son esos pilares? El primero es el que tiene que ver con el concepto de copyleft. El concepto de copyleft que se empezó a utilizar pues ya hará un tiempo, eh, es el primer pilar que tiene que ver y sobre el cual se fue fundamentando después el concepto de ciencia abierta. El segundo pilar es el software libre. El tema del software libre o al software libre, a la creación del software libre, le debemos prácticamente todo, desde el acceso abierto a los artículos, las licencias que actualmente conocemos, las famosas Creative Commons, el concepto de compartir, y todo este tema de ciencia abierta tiene una influencia muy fuerte de los cambios que demostró que era posible que existieran el software libre. Y el tercer pilar es el acceso abierto. Obviamente, antes de que se consolidara el concepto de ciencia abierta, se consolidó y se desarrolló el movimiento conocido como el acceso abierto a la información. Ahorita vamos a abordar un poco más sobre qué es cada uno y sobre todo las diferencias con la ciencia abierta. En este sentido, entonces, volviendo al tema del copyleft. El copyleft fue el primer movimiento que empezó a acercarnos hacia el tema de ciencia abierta, no apenas, o sea, bueno, depende cómo cada quien vea los años, ¿no? Pero por ahí de los 70s, se empezó a utilizar el concepto del copyleft y nació como una reacción al copyright. Ujú. Como sabemos, el copyright primero nació como una idea de que cuando tú te tienes y publicas algo con copyright, te ibas a proteger frente a otras personas que te robaran tu trabajo, ¿no? O que usaran tu trabajo, sin hacer compensar de alguna forma. Sin embargo, al paso de los años, el copyright, de ser una herramienta de protección entre personas, frente a personas, se convirtió en una herramienta de extracción de dinero y de recursos para los intermediarios, entre el que produce un contenido y el que consume ese contenido. Entonces, actualmente el modelo del copyright, eso se puede ver con cualquier artista que publique canciones no sé, en Spotify, ¿no? Realmente el dinero se lo lleva Spotify, ¿no? El que paga y el que saca más dinero es el que paga la suscripción y al artista le toca 0.0000, así un microcentavo de dólar cada que escuchan su canción. Entonces el copyright se volvió como que una herramienta donde el mercado, que son los intermediarios, la disquera, todo ese mundo, ¿no? Pero eso en ese ámbito, pero en todos los demás también, ¿no? En la edición de libros, por ejemplo, ¿cuánto de cada libro que se vende recibe el autor? La gran mayoría se queda entre los distribuidores, los impresores, la editorial, etcétera, ¿no? Entonces, cuando eso se planteó, nació el concepto del copyleft. Ujú. Y que empezó, como les decía, desde los años, final de los años 70, y lo que busca el copyleft, que solo es un juego de palabras, ¿no? Decir, bueno, si aquellos son el copyright, nosotros somos el copyleft, ¿no? Y lo que busca es que los derechos de autor se respeten. O sea, el copyleft dice, no vale más, no debe valer más el derecho del intermediario. Lo que debe valer es el derecho del autor y eso debe permitir que el autor tenga siempre su libertad para difundir su obra, que la obra sea accesible para la sociedad y que el autor lo quiere, que los trabajos derivados de esa obra también sean accesibles para todos. Ese es el concepto básico del copyleft. Ujú. Posteriormente a esto surgió el concepto del software libre como parte de esa misma filosofía. Ujú.
¿Y el software libre qué es? Todos sabemos que existe software, ¿no? Y solo hay tres tipos. El software por el cual si no lo pagas, no lo usas. ¿Qué software no es libre? Pues desde los de Microsoft, ¿no? O no sé, los de Apple o Facebook, ¿no? Facebook tú no lo puedes usar si no pagas. No pagas dinero, pero pagas con tus datos. Pagas con un rastreo de todo lo que estés haciendo toda tu vida, en todos tus momentos, hasta los más privados, ¿no? Entonces, eh, ese es el software totalmente privativo. En el mundo del software libre, a ese software que si no pagas no lo usas, y que además es una caja cerrada que tú no puedes ver, se le considera como software privativo porque te priva de derechos, ¿no? El derecho de saber qué está pasando en tu máquina o el derecho de poder realmente tú apagar el micrófono y sentir que nadie te va a escuchar tus conversaciones, el derecho de tu privacidad, el derecho de usar tus herramientas por las que pagaste y el derecho de usar las cosas, ¿no? Existe también software que conocemos como open source, que es software gratuito, pero no es totalmente abierto. Si yo quiero ver el código, no lo veo. Y el software libre. Y el software libre se llama así por libertad. O sea, eso quiere decir que el software libre no forzosamente es gratis en dinero, sino que no, garantiza nuestra libertad. Y para eso se requiere que yo como usuario pueda tener el derecho de controlar bien qué está pasando en mi máquina, qué se lleva, qué no se lleva, dónde está la información, qué puedo prender y apagar. Yo como usuario lo pueda hacer, pueda ver el código fuente, compartirlo, usarlo, etcétera. Entonces, este tema del software libre, como ustedes saben, actualmente no, más del 90% de los servidores del mundo son Linux, ¿no? Ese es un ejemplo, el ejemplo más claro de que el software libre arrasó, el concepto del software libre arrasó en el mundo del software. Entonces, ese fue el segundo pionero. El primero tuvo que ver con el copyleft, que tiene más influencia en el mundo de la cultura, del arte, etcétera. El segundo, y de la literatura. El segundo, el software libre. Y el tercero, que es el que empezó a impactar más hacia nuestro lado de la producción científica y de la publicación científica, es el acceso abierto. Ujú. Como ustedes saben, en algún momento alguien te preguntó, oye, pues ¿quién paga, sobre todo en las universidades públicas, ¿no? En las públicas, ¿quién paga la investigación? No, pues lo paga la gente con sus impuestos, ¿no? O sea, al final de ahí surgen los proyectos, el financiamiento, etcétera. Dijeron, entonces, ¿por qué si lo paga la gente no puede acceder? Tienen que, una vez que se publican los resultados en revistas de alto impacto, ahora ya yo pagaron porque yo haga una investigación, la mandé a Nature o a Science, soy muy bueno, ¿no? Y entonces la mandé a Science o a una de esas, me lo publicaron y ahora nadie lo puede ver y si lo quieren ver tienen que pagar por el acceso al archivo, ¿no? De ese razonamiento surgió el concepto del acceso abierto, que decía, si son fondos públicos, deberían ser accesibles los trabajos de investigación. Ujú. De ese movimiento de ese movimiento de acceso, de ese movimiento del acceso abierto, surgieron muchos directorios como el DOAG, tuvo mucho mayor éxito sistemas como Redalix, Cielo, etcétera, ¿no? También creció tanto que, como sabemos, ahora existe el concepto del pagar por publicar en abierto, ¿no? Entonces tú le pagas a Elsevier, a una revista de Elsevier, un dinero o mucho dinero, y bueno, pues ya ellos te dan, te publican tu artículo en abierto y la gente lo puede ver. Ujú. Esos tres pilares fueron los que promovieron o fueron las bases que posteriormente llevaron a las personas a decir, bueno, realmente esto de la apertura funciona, facilita la colaboración, es útil y puede provocar grandes cambios. Ujú. El acceso abierto, un ejemplo, fue en el periodo de las vacunas, ¿no? Todas las editoriales abrieron acceso a sus contenidos y se pudo encontrar y compartir información mucho más rápido, ¿no? De ahí surgió el concepto de la ciencia abierta. Ujú. Cuando pensamos en el concepto de la ciencia abierta,
obviamente lo primero a lo que podemos recurrir es a la definición formal, ¿no? Y cuando revisamos esta definición formal, que es la que publica la UNESCO en su recomendación sobre la ciencia abierta, es importante ver el alcance que tiene. Ajá, porque a veces podemos confundir y creemos, no, pues tú edito una revista científica, ay, qué bueno, y no, yo la publico con sus licencias Creative Commons, by no derivado, no comercial. Entonces yo ya soy compatible con la ciencia abierta, ¿no? Y creemos o confundimos que acceso abierto es lo mismo que ciencia abierta y estamos equivocados. En ese ejemplo que puse, esa revista no es compatible con la ciencia abierta. Ujú. Y vamos a revisar la definición. Y lo que dice es que la ciencia abierta, primero, combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos estén accesibles para todos. Cuando utiliza la palabra accesible, tenemos que ser conscientes como personas que de alguna manera interfieren en el ciclo de la producción científica, ya sea para redactar o evaluar o editar o medir o financiar o lo que sea. Este, cuando dice accesibles, entonces yo tengo que preguntarme qué tengo que hacer para que el conocimiento, por ejemplo, lo que publica nuestra institución, ya sea un recurso educativo, una revista, una tesis, un video, una infografía, cualquier contenido, ¿qué tengo que hacer para garantizar que sea accesible? Tengo que hacer algo para que la gente pueda acceder a él en el paso del tiempo. Por lo tanto, si estoy utilizando PDFs, ya estoy mal. Por ejemplo, ¿no? O sea, pensando en un ámbito técnico, el utilizar un PDF ya es un riesgo, ¿no? Porque no lo va a hacer accesible a todo el público. Y estoy colgando mi video, mi infografía en uno de estos sitios web que hacen infografías como el Genially o todos esos. ¿Cómo voy a garantizar que siga siendo accesible en un año? O cuando ellos quieran ponerle un candado, un precio. Entonces, implica hacernos muchas preguntas, tan solo con la palabra accesibles. Por eso la pusimos aquí en negritas, ¿no? Porque además tiene que ser accesible para toda la sociedad, lo cual implica que si insisto solamente en publicar en inglés, estoy generando un problema para mi sociedad, ¿no? La otra es que tienen que ser reutilizables. Por lo tanto, por ejemplo, la mayoría de las revistas científicas que se editan actualmente, tu licencia no permite trabajos derivados. Te da permiso de leer y si quieres hacer algo es citarlo, pero tú no puedes tomar ni siquiera una parte del contenido. Por lo tanto, no cumple con ser reutilizable. Ujú. Implica entonces que tengo que pensar o replantear la política este, de licencias y de propiedad intelectual en la institución, la política y la propiedad intelectual que yo pongo a mis trabajos, ¿no? En los repositorios digitales, por ejemplo, podemos ver que en su gran mayoría están todos, hablo de todos, ¿eh? No, ustedes pueden revisar casi cualquier repositorio y cualquier revista científica de toda Iberoamérica. No es algo que suceda solo en algún lugar. Por ejemplo, los repositorios digitales publican las tesis, igual se les ponen licencias restrictivas, no derivados, no esto, no lo otro, y a veces el alumno no es consciente de qué licencia le pusieron a su tesis. Le pusieron, o sea, no las ponen ellos. Ujú. Entonces, aquí está otro tema, ¿no? Porque es importante que también, revisando la definición, entonces dice, deben ser accesibles y deben ser reutilizables, pero además debe facilitar que se incremente la colaboración científica y el intercambio, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que haya colaboración? En una revista, por ejemplo, de las actuales que existen, puedo buscar, ¿no? Ahí en DOAG, revistas en América Latina, entro, es un OJS, está el artículo, y bueno, si no puedo utilizar, tampoco le puedo opinar. No hay manera de que a partir de leer esa revista dispare una colaboración, a menos que sea entre pares. Pero, si vemos aquí, dice que
se incrementen las colaboraciones en beneficio de la ciencia y de la sociedad, lo cual quiere decir que debemos llegar más allá y que se abran todos los procesos. O sea, la ciencia abierta plantea que se tienen que abrir todos los procesos y eso incluye la creación del artículo, es decir, cuando yo publico el artículo debo poder publicar también todo, metodología, instrumento, eh, eh, los datos que utilicé, las evaluaciones que hicieron los pares, que esas evaluaciones ya no sean ciegas, sino que tienen que ser abiertas. Yo debo saber quién me evaluó, el evaluador debe saber que me está evaluando a mí, y todos ustedes deben saber quiénes son el evaluador y el evaluado, ¿no? Entonces dice, se tiene que abrir la creación, la evaluación y la comunicación. Entonces, si se dan cuenta, sí plantea un montón, la pura definición ya nos plantea un montón de retos, porque entonces ya todo el mundo va a decir, ay, pero si yo como evaluador ya todo el mundo va a saber que soy yo, y yo me suponía que el evaluado es aquel que me caía medio mal, ya no voy a poder poner, el trabajo es una porquería, no vale la pena, se tiene que replantear todo. Y ya, ¿no? Oye, pero dime por qué o qué se tiene que... No, ahora voy a tener que justificar con muchísima claridad por qué digo que no. Y también si digo que sí, por qué digo que sí. Y el que manda el artículo también, porque va a decir, si este artículo de verdad está horrible, me voy a estar en un juego todo mi prestigio, ¿no? Y lo último es que dice que se tiene que abordar y compartir el conocimiento con todos los agentes sociales más allá de la comunidad científica. Y este es otro cambio de paradigma importante, porque normalmente se mantiene la comunicación científica únicamente entre pares y se quedan de lado otros actores que son importantes. Por ejemplo, no sé, un emprendedor, ¿no? O un pueblo originario, o una persona que hace un oficio y que tiene un conocimiento profundo de ese oficio, o un divulgador de la ciencia, o incluso un profe, un docente, ¿no? A veces estos temas o estos conceptos de apertura y todo eso no bajan hasta un docente de nivel básico que sigue pidiéndole a los chicos, oye, pues compra el libro de McGraw-Hill y hablamos sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todo este tema de la ciencia abierta, cuando pensamos en toda la definición y los retos que nos plantea, nos hace ver que pudiera ser como un paraguas, que este paraguas fue diseñado y publicado por una investigadora, Eva Méndez, que lo que dice es realmente para poder trabajar y llevar a la realidad todos estos retos que nos pone la definición, debemos pensar no solo en el concepto o en la esfera de la publicación científica, sino que debemos vincular todo como un sistema en el que sí existen las publicaciones científicas que deben vivir alojadas en un software libre, pero que deben estar vinculadas con los datos de investigación que sean abiertos, que deben estar de alguna manera conectadas con la ciencia ciudadana. Y aquí faltan algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, la educación abierta, etcétera. Y de ser posible incluso utilizar hardware libre, ¿no? ¿Con qué objetivo? Primero, con el de difundir los valores de la ciencia abierta. ¿Cuáles son sus principales valores? Pues el que se transparente la calidad y la integridad de la información, que de verdad cualquiera pueda validar nuestros datos y nuestros resultados, ¿no? Se busque el beneficio colectivo, exista equidad y justicia y se fomente la diversidad y la inclusión. Ujú. Y estos valores también deben estar vinculados con los principios, ¿no? Es decir, que todo proyecto relacionado con la ciencia abierta sea sostenible, sea flexible, busque la colaboración, sea transparente para realmente brindar responsabilidad e inclusión, digo, responsabilidad y rendición de cuentas, fomente la igualdad de oportunidades y sobre todo transparente todo el proceso de la ciencia, de control
facilite la crítica y la falsabilidad. Es decir, que cualquiera pueda poner a prueba si logramos lo que teníamos que lograr, ¿no? Entonces, bueno, esta es la definición y a lo que se refiere en primera instancia este tema de ciencia abierta. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta o algo que quisieran que profundicemos. Con mucho gusto. Pueden utilizar el chat, pueden levantar sus manitas virtuales, porque como no veo la cámara, no sé, a lo mejor le están haciendo así. Y no, pues continuamos, ¿no? Pero es importante, sobre todo, tomar en cuenta eso. O sea, el tema de ciencia abierta nos representa un reto y un cambio de paradigma en muchos niveles. Ujú. Bien, ahora vamos, ¿qué es exactamente entonces lo que aporta? Ujú. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Cualquier cosa, aquí estamos atentos, ¿eh? Este, ¿qué nos aporta la Joel, ciencia abierta? Joel, Sí, te adelante. interrumpo. Antes que avances, Joana Álvarez levantó su mano. Ay, adelante, Joana, no alcancé a ver, mil perdón. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Sí, Sí. claramente, sí. Yo tengo una pregunta con relación al área de investigación científica. ¿Cuál sería su sugerencia, recomendación o su opinión, más que todo, sería en este caso, sobre el publicar artículos bajo este enfoque de ciencia abierta? Me refiero al temor que tienen los investigadores, ¿sí? De que su trabajo esté público y que cualquiera lo pueda usar. ¿Cuál es la opinión que merece usted con respecto a este tema? Que debe haber mucha claridad del origen de los fondos y del objetivo del trabajo. Si es un trabajo que por alguna razón vamos a suponer es algo para patentar, ¿no? Lo recomendable es no, obviamente no publicar, ¿no? En abierto. Y cumplir con los demás niveles. O sea, decir, bueno, que no se haga público por una razón de que va a ser algo que al final vamos a convertir un producto en una patente, por ejemplo. Que no se vaya a hacer público no significa que no deba cuidar el formato, que sea accesible a largo plazo, que cumpla con transparencia porque eso, por ejemplo, el decir, bueno, de todos modos voy a cuidar que se tenga todo el proceso, los datos, las metodologías, esto, lo otro, aquello, para garantizar que va a funcionar, ¿no? Y que cualquiera lo pueda corroborar al paso del tiempo. Entonces, si el objetivo es algo que tiene la tendencia de ir hacia privado, pues adelante. Pero siempre va adelante no abrirlo, ¿no? Pero también es probable que muchos de los trabajos, y es así, ¿no? O sea, son financiados con fondos públicos y que esa investigación debería ser pública, ¿no? Este, porque este es como el concepto básico, ¿no? De decir, bueno, si es un financiamiento que te da, por ejemplo, un laboratorio, una farmacéutica, pues bueno, estos son fondos privados, ¿no? No es necesario abrirlos, al contrario, ¿no? Pero si son fondos públicos, deberían buscar el beneficio de la sociedad. Ujú. Entonces, en este ámbito se usa mucho un tema de tan abierto como sea posible, pero tan restrictivo como sea necesario. Entonces, en ese rango influye mucho la política, el aspecto legal y el interés, o sea, el objetivo del investigador. Se debe encontrar un equilibrio. Por lo tanto, no todos los trabajos, como que no es decir a los 1000 productos, ahí va la misma licencia pareja para todos, ¿no? Tiene que haber una evaluación siempre. Ujú. Ok, muchas gracias. No, adelante, gracias. Bien, si es que no hay otra, avanzo. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que aporta este tema de la ciencia abierta? Ujú. Normalmente, a mí me gusta mucho utilizar esta comparación con la comida, ¿no? Este es un pollo
que como verán está crudo, ¿no? Si pensamos cómo funciona el conocimiento, podemos pensar que es como un proceso de llevar ese pollo crudo a este plato, ¿no? Este es un plato de un platillo típico poblano de México que se llama mole. Y es una salsa, ¿no? Que se hace con chile y dulce, chocolate, ¿no? Y ¿cómo hacemos ese proceso? Normalmente podríamos decir que los datos son nuestros ingredientes. Ujú. El pollo crudo, los chiles, o ajís, ¿no? El chocolate, cada cosa, ¿no? Realmente, cuando preparamos el platillo, es cuando convertimos estos datos en información. Ujú. Pero esa información va a tener sentido para poder comunicar esa información solamente cuando ponemos bonito el plato, ¿no? O sea, le damos una presentación, ¿no? Digo, se ve bonito el mole en la cazuela, pero se ve más bonito cuando lo pones así en un plato que se ve gourmet, ¿no? Eh, y realmente hasta que alguien consume ese plato, lo convierte esa información en conocimiento, nuevamente, ¿cierto? Este, y realmente se vuelve divertido hasta que ponemos eso en abierto. O sea, es más divertido preparar todo esto si vamos a compartir la comida con alguien, ¿no? Sobre todo si ese alguien nos cae bien. Entonces, y comparamos es más o menos el ciclo del conocimiento. Cuando anteriormente se trabajaba, normalmente se trabajaba con los tres elementos centrales. Es decir, los datos no eran importantes y de hecho ponerlo en abierto tampoco. En el modelo tradicional lo importante era preparar el platillo, o sea, publicar, ¿no? Preparar artículos, mandarlos a publicar y que otros los leyeran. Mandar artículos, publicarlos y que otros los lean. Esos tres elementos. Lo que nos aporta mucho la ciencia abierta es decir, no, recorrámonos dos elementos más. Un paso atrás, porque primero un paso adelante. Esto va a ser más bonito si lo ponemos en abierto. Vamos a compartir la comida. Ujú. Pero además de eso, vamos a facilitar que todo mundo pueda preparar más. Ujú. Y para eso necesitamos los ingredientes, que son los datos. Ujú. Casi en todo el ámbito cuando hablamos de ciencia abierta, las dos partes más fuertes van por ahí. Ujú. Hay un tercer factor que es el que dice, oye, pero ¿qué es lo que va a decir que es poner bonito un plato? O sea, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Cómo se evalúa la ciencia, ¿no? Que ese es el tercer debate que también existe en la ciencia abierta, ¿no? Decir, bueno, ¿quién dice que algo es ciencia de calidad y que no publicaron solo por publicar? Ujú. Que eso estaría ahí, pero los otros dos elementos que son en los que se está trabajando mucho es en los dos cuadros amarillos, ¿no? Los datos de la investigación que realmente complementen y permitan que alguien pueda encontrar un trabajo, ver cómo se consiguió, cómo se hizo ese trabajo, validar que si se hace el proceso se llega al mismo resultado, o utilizar esos datos con otra idea. Y decir, o sea, digo, estuvo genial lo que hizo este investigador, pero estos datos a mí me podrían servir para otro trabajo, con otro fin, y poderlo volver a compartir en abierto. Ujú. Entonces, bueno, este es como un pequeño ejemplo. Eh, y bueno, quien visite México, prueben mole poblano, por favor. Luego, ¿cuál es el reto entonces? Hay cuatro principios fundamentales que tienen que ver con la ciencia, y eso es lograr apertura, niveles de apertura. ¿Apertura en qué? Apertura en los procesos sería el primero. El segundo sería la apertura en el contenido. El tercero sería la apertura en los datos. Y el cuarto, la apertura en las tecnologías. Ujú. Estos cuatro elementos son casi los que nos ayudarían a acercarnos mucho a lograr ser más compatibles con la ciencia abierta en todos los ámbitos que representan. Ujú. Ahora, si los abordamos más o menos, ¿no? Cuando nos dicen apertura en los procesos o en los formatos o en la evaluación, ¿a qué se refiere, no?
voy a mostrar algunos ejemplos porque este tema de la ciencia abierta normalmente está creciendo, se está logrando avances, ¿no? De repente algunos avances y afortunadamente vienen de la región de América Latina, otros muchos vienen de la región de Europa, otros se dan en conjunto y entonces hay mucha evolución. Ujú. Pero ¿cuáles son los que están generando y desarrollando mucho? Ujú. Cuando se piensa en cómo abrir más fácilmente los procesos y cómo abrir más fácil y más todo el ciclo de la publicación. Eh, eh, Uno de ellos es que cada vez más se desarrolla el concepto de los preprints, lo cual también es otro cambio de paradigma, porque normalmente una revista dice, oye, yo acepto trabajos, pero deben ser inéditos, ¿no? Y el autor del trabajo puede decir, no, pero yo estaba tan seguro de que mi trabajo es bueno que publiqué un preprint. Ujú. Recuerden que el preprint es la versión del artículo previa a que pase por el proceso de evaluación por pares. Ujú. Entonces, yo tengo un preprint, yo como autor puedo publicar ese preprint en un servidor de preprints. Cuando lo publico, me asigna mi DOI. ¿Y qué gano como autor? ¿No? Gano la posibilidad de publicar hoy, de tener visibilidad hoy, de tener un DOI que también pueda demostrar que yo soy el autor de ese trabajo y me dé la primicia, o sea, tenga yo mi primicia sobre la publicación de algo. Ujú. ¿A qué me expongo? A que el preprint puede ser evaluado abiertamente, ¿no? Entonces, si mi trabajo es malo, en la revista tradicional eso queda así como que en secreto, ¿no? Y en los preprints no suele ser así, ¿no? Entonces, el preprint puede ser el mismo documento que se publica en una revista, solo cambia la versión. El preprint es la versión previa a la evaluación por pares. Una vez que ya pasa por la evaluación y se publica en la revista, bueno, ya es la versión publicada. Muchas revistas aceptan los preprints y cada vez con más apertura. Decir, ok, sí, nada más que si publicaste un preprint como autor, mándame el DOI del repositorio donde lo depositaste, y listo, ¿no? Entonces, y obviamente cada vez más hay más servicios en ese sentido, ¿no? Ahí yo recomiendo pues conocer o explorar, por ejemplo, Cielo Preprints, eh, eh, Cielo Preprints. Ellos lanzaron el año pasado la plataforma y es una opción para nuestra región, ¿no? De donde yo puedo publicar preprints, asignarles un DOI, viene cuando se envió, cuando se publicó, las temáticas y lo puedo ver. Ujú. Hay otros servidores de preprints, pero obviamente este, el rey de los preprints es Archive, ¿no? Que no es un repositorio pequeño, es un repositorio que tiene aproximadamente en sus horas pico 400,000 descargas en una hora, 400,000 descargas por hora. Y no son ciencias, o sea, es un repositorio donde se publican los mejores investigadores en física, matemáticas, computación, etcétera. O sea, son duros, ¿no? Y es el repositorio de preprints por excelencia, ¿no? Eh, eh, de todos modos, si vamos y recorrimos a nuestra amiga Wikipedia, ustedes pueden ver una lista interesante de repositorios de preprint que pueden ser útiles, ¿no? Entonces, bueno, me regreso ujú. Luego, otro tema que indica qué tanto estamos trabajando en la apertura es qué tanto estamos abriendo y siendo transparentes en los modelos de publicación. Esto debería aplicar en realidad a las tesis, a los datos de la investigación, a los artículos científicos y a los recursos educativos. Y debería ser transparente todo. Por ejemplo, una revista, voy a volver al ejemplo de la revista. ¿Cuánto tiempo tarda la revista en promedio
desde que se le mandan los artículos hasta que los publica. Eso la revista debería ser transparente, ¿no? A veces no lo es. Y decir, bueno, pues yo mando el artículo hoy, si es que me aceptan, me van a publicar en 2 años, ¿no? Pues ya para entonces, entonces es importante. Ujú. También se supone y se busca que sea transparente con su lista de quiénes son los revisores, cuáles son sus procesos de evaluación, cuáles son sus políticas de integridad. Por ejemplo, ¿qué haría nuestro repositorio digital? ¿Cuál es nuestra política? Y llega un alumno acusando a otro de que la tesis era de él. ¿Cuál es la política a la que el repositorio se compromete a reaccionar? ¿Cuál sería el flujo de respuesta? Primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto. Eso debe informarse. Y eso obviamente en una revista mucho más, ¿no? Pero en los repositorios científicos también, en los repositorios de datos también, que algún investigador que llegue y diga, oigan, estos datos, yo participé en ese proyecto y yo nunca di mi autorización, y pues yo quiero que esto se aclare, ¿no? ¿Cuál sería esa política? Debe ser transparentada, ¿no? Este, eh, Otro tema es que en este tema de la transparencia cada vez se busca más que las revistas asuman modelos de publicación más veloces, como la publicación continua, y que asuman la revisión por pares, pero abierta. Ujú. Ese es un reto que se debe abordar pronto. Ujú. Otro tema que nos ayuda mucho a pensar en la apertura de los procesos es que existan formatos abiertos. Ujú. Este, eh, que los formatos en los que viaja la información sean abiertos. Ujú. Este me lo voy a brincar porque más adelante lo abordamos de nuevo. Que también exista evaluación abierta. Otro repositorio muy conocido en el ámbito de la evaluación, es una herramienta más bien que se llama Peer Review, nos permite que yo como una persona ay, perdón, estoy buscando yo como una persona del Internet, siempre y cuando me valide con ellos, pueda evaluar un trabajo. Ujú. Entonces yo puedo encontrar un determinado trabajo, en este caso es un artículo de Cielo, y si ya tuviera revisiones, yo aquí pudiera ver cuáles son esas revisiones, qué fue lo que se dijo y cuáles fueron las respuestas de las personas. Ujú. Además de que se llama Pre-Review, también el otro que no es totalmente, pero es sumamente, ha impulsado mucho el tema de la revisión abierta, es este de FMI, en el que las personas pueden, voy a buscar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me dice que este artículo, que es un artículo de software, tiene este es un preprint, lo tuvieron como preprint, y tiene 3 revisiones, de las cuales 2 dijeron que sí y uno dice que no. Entonces yo aquí puedo entrar y decir, a ver, pues, ¿qué dijeron? ¿No? Y entonces aquí me muestra el artículo completo por si lo quiero revisar, pero de este lado me dice, en la primera versión, ujú, en la primera versión, eh, lo leyeron y lo aprobaron y el tercero dijo que no, en la versión 2, ¿no? O sea, él ya hizo algunos ajustes. ¿Y quiénes fueron? Los revisores son fulanito de tal universidad, merenganito de tal otra y alguien de Colombia, ¿no? ¿Cuáles son los comentarios? Y luego, si yo quisiera, puedo decir, bueno, pero a ver qué fue el que dijo que no, ¿no? ¿Quién fue? Ah, mira, fue fulanito, el de Colombia. Este, ¿Qué fue lo que dijo? Ah, no, pues él dice que no, porque algo de la interfase, ¿no? Y él dice, pues en mi opinión, pienso que tal y tal cuestión, ¿no?
lo tiene que justificar bien porque él es el único que está diciendo que no. Hay una rúbrica, ¿no? Que le dice, y aquí yo como persona, y me valido obviamente porque pues, no se permite una participación anónima, ¿no? Pero si me valido, yo le puedo decir, no, yo pienso que estás mal porque estás partiendo de esto y esto y esto, cuando en realidad tal y tal cosa. O si quiero, también puedo citar el reporte. O sea, se puede citar el artículo original, ¿no? Pero también puedo citar cuando alguien dice que no. Ujú. Entonces, Perdón. eso me ayuda. Adelante. Joel, Carlos alzó su manita. Ay, perdón. Sí, adelante, adelante. Sí, no, Joel, gracias. No, solamente comentar que esto que me parece buenísimo, porque, bueno, tú sabes que yo soy psicólogo, pero yo me dedico a los métodos de investigación y enseño eso, tanto en pre y posgrado. Entonces, esto es buenísimo como un material educativo, ¿no? Permite poder ir comparando a lo mejor la evaluación que pueden hacer los estudiantes de los artículos de investigación con lo que dicen los evaluadores por un lado. Y por otro lado, me parece que es buenísimo también para posgrado, porque muchas veces, o sea, a nosotros en los doctorados nos enseñan a lo mejor a escribir una tesis, a escribir un artículo, pero no te enseñan a cómo presentar tu submission, cómo escribirle la carta al editor para presentarle tu trabajo, o cómo después luego uno tiene que, digamos, hacer una evaluación. La utilización del lenguaje es muy importante, ser elegante, decir las cosas, destruirlo, pero bueno, de manera políticamente correcta, en fin. Todas esas cosas, por ejemplo, esta, no te las enseñan. Entonces, esto me parece que es buenísimo como material educativo. Es correcto. Incluso debería llegarse al punto donde los propios, por ejemplo, alumnos pudieran empezar a participar en decir, ok, el profe propone algo en el repositorio institucional, un recurso educativo, y a ver, chicos, ustedes como alumnos evalúenlo, participen como evaluadores, pero deben tomar en cuenta el análisis de un sitio como este. Deben utilizar esto, vean las rúbricas, vean cómo justificó, tal, tal, tal. Y ese es lo que va a ser calificado. ¿Cómo evaluar? Esa es una muy buena manera porque nadie te enseña, ¿no? Hasta que llegas a un posgrado y te dicen, es que tienes que publicar. Y tú, ay, Dios, pero ¿eso cómo se come o qué, no? Entonces sí es un punto, ¿no? Y esta parte es mucho lo que tiene que ver con el fomentar la evaluación abierta, porque obviamente además de todo esto, lo que fomenta es que haya más responsabilidad de todos, ¿no? Porque es público. Entonces, yo como autor voy a cuidar mucho más la calidad de lo que subo, el que no esté yo usando refritos de algo, ¿no? Y obviamente el tema de la integridad, no estar tomando contenidos de otro porque esto está abierto y entonces es muy fácil que una herramienta de detección de duplicados o de plagio me encuentre, ¿no? Porque este no está restringido como una base de datos de pago, este está libre, ¿no? Y yo como revisor, si digo que sí o si digo que no, debo sustentar por qué lo hago. Sobre todo si digo que no, creo que es un gran reto para el que dice que no, decir, bueno, pero es por estas razones y pienso que esto y lo otro y aquello. Entonces, fomenta mucho esa responsabilidad de todos, ¿no? Y obviamente ahí también ayuda, o lo que propone este movimiento de los preprints es que ayuda a que lo que le caiga a las revistas, si fue publicado en preprint, ya tuvo un primer, al tener todos estos retos, puede tener mayor nivel de trabajo por parte del autor, ¿no? Y por último, obviamente, el tema de las licencias abiertas. En la ciencia abierta se está proponiendo que las licencias se utilicen con mayor nivel de apertura. Como ustedes saben, el Creative Commons o las licencias Creative Commons, que también lo vamos a abordar en la otra sesión, pero el Creative Commons es un rango. Ya es como un velocímetro, digamos, ¿no? En el que ya del nivel más bajo ya lo que sigue es el dominio público, o sea, puede ser tan abierta casi como el dominio público, y del otro lado lo que sigue es el copyright. La gran mayoría
publicaciones que actualmente existen en acceso abierto, la licencia abierta que tienen asignada es la más restrictiva. Lo que está fomentando la ciencia abierta, es decir, vamos acercándonos hacia el centro o hacia el extremo que busca el mayor nivel de apertura. Para eso es importante, cuando menos, permitir la creación de trabajos derivados. Ese es el mayor limitante, porque ya se puede usar una licencia que tú puedas decir, bueno, te permito trabajos derivados, pero sin uso comercial. Ok, ¿no? O trabajos derivados con compartir igual, ¿no? Hay otros aspectos, por ejemplo, cuando hablamos de datos de investigación, que abiertamente los textos o las recomendaciones dicen, no, tú deberías permitir todo, solamente el byte, el decir de dónde viene este trabajo. Pero si a alguien se le ocurre hacer uso de los datos para un uso comercial y eran fondos públicos, adelante. Entonces, existen todos estos niveles, pero el trabajar en las licencias abiertas va a ser un reto. Ujú. Luego, eso es en el primer nivel, que es la apertura del proceso. Pero también existe el tema de la apertura del contenido. Ujú. Cuando pensamos en la apertura del contenido, el primer ejemplo que me gusta utilizar es el que se publicó como las 5 libertades de los REA, o los recursos educativos abiertos. Ujú. ¿Y por qué Porque a veces nos ciclamos en pensar solamente en el ámbito de la investigación y como que la ciencia es de científicos, ¿no? Y pues no, o sea, realmente todo debe estar conectado, obviamente la docencia y en todos los niveles, ¿no? Y para eso se propone que existe también y debe existir también el concepto de los recursos abiertos, los recursos educativos abiertos, que son materiales de enseñanza y aprendizaje, que pueden ser en cualquier medio, un libro impreso o un digital, y buscan lo mismo si nos damos cuenta en la definición, ¿no? Que esta fue creada antes, en el 2017, que los alumnos y las personas del público puedan acceder, utilizar, adaptar, redistribuir sin restricciones, o en su caso con pocas restricciones. Ujú. ¿Y qué es lo que dice? Que un recurso educativo, para ser abierto, debe poder ser conservado por las personas, reutilizado cuantas veces quiera con muchos objetivos. O sea, un docente lo puede usar a lo mejor para algo de psicología, pero a lo mejor a alguien más se le ocurre darle un uso en una clase de emprendimiento, ¿no? Las personas deben poderlo modificar libremente, para lo cual no debe haber una restricción legal o financiera o técnica, porque luego ese es otro problema, ¿no? Además debe poder mezclar el contenido con otros contenidos para generar nuevos materiales, y debe haber la libertad de distribuir copias. Estas 5 libertades que nacieron en el ámbito de los recursos educativos nos ayudan mucho a entender que estas libertades son aplicables a cualquier recurso de contenido o de literatura, vamos a decirle, ¿no? O sea, por ejemplo, a un material multimedia, a una infografía, a una clase a un recurso educativo, ¿no? Un texto, o a un texto de un libro, a un video. Y estos recursos deben poder ser modificados, o se busca que a lo mejor lo creó un docente vamos a decir, un docente creó una clase de inglés que está muy genial, pero sus personajes son rubios, ¿no? Y están en una tienda de hamburguesas, por decir, ¿no? Entonces, que otro docente de otra latitud del mundo pueda tomarlo y decir, ok, voy a mantener la estructura, los textos, todo, pero quiero cambiar porque aquí no existen tiendas de hamburguesas y lo voy a poner en una tienda de taquitos, ¿no? Y con personas que correspondan a mi comunidad. Ese es el concepto básico del cual nació. Adelante, sí. Joana hacía su mano. Sí, sí, por favor. Sí tengo una pregunta, Joel. Me llama la atención porque usan el término recursos abiertos. Y pensando en el software abierto, como nos habías comentado, el software abierto
lo podemos usar, más no podemos modificarlo. Pero por lo que estoy viendo de lo que acabas de mencionar de los recursos abiertos, no sería esta misma característica del software abierto, porque aquí sí puedo modificar, distribuirse. ¿Es cierto? Es correcto, sí, sí. Ese es porque en el mundo del software, eh, quienes apuestan por el software libre son, digamos que, más radicales. Entonces, en el software libre se dice, no, no, o es libre o no es libre, ¿no? Entonces, lo que no es privativo, ¿no? Y ya. O sea, ellos tienen esa posición. Por eso se diferencian mucho con el tema del libre, la palabra, ¿no? Pero en el ámbito de la ciencia abierta, lo que se busca, porque es la realidad, es que exista como una gama de colores, vamos a decirle así, y que existan las condiciones para que las instituciones, las personas, los países, se puedan ir acomodando de acuerdo a esa gama según se pueda en los contextos reales en los que cada quien se mueve, ¿no? Como decíamos hace rato con la patente, o ahorita, ¿no? Un recurso educativo a lo mejor puedo abrirlo para ciertas cosas, pero para otras no. Entonces, por eso existe un poco no es tan radical el ámbito de la ciencia abierta. Por eso las Creative Commons son 6, porque nos permiten tener varios niveles. Y aquí también yo puedo tener un recurso educativo abierto que cumpla con algunas condiciones, pero tal vez no todas. Ujú. Es Ok, correcta gracias, Jorge. esa apropiación. Digo, esta interpretación. Ahora, y si pensamos en estas 5 libertades de los recursos educativos, que deben poder ser conservados, reutilizados, modificados, remezclados y redistribuidos, nos vamos a dar cuenta que necesitamos, si, cuando construimos uno de esos recursos, si tuviéramos que construir hoy, en este momento, un recurso educativo, tendríamos que dotarlos de 4 grandes características. Ujú. Y eso es hacer que esos recursos educativos sean encontrables, que la gente los pueda encontrar. Entonces, yo construyo un recurso educativo abierto y debo publicarlo en algún lugar donde pueda estar correctamente indicado con unos metadatos normalizados para que se haga visible en todos lados y en un lugar que le dé la visibilidad suficiente para que la gente lo pueda encontrar. Ujú. Esa es la primera característica. La segunda es que tengo que hacer que los metadatos los recursos educativos sean accesibles. Para eso tengo que hacer que el recurso sea independiente. Eso se refiere a que no dependa de una plataforma. Por ejemplo, si yo construyo un recurso en Genially, ok, a lo mejor la gente lo va a encontrar, pero no es independiente, porque esto está en Genially. No lo puedo sacar de ahí más que haciéndolo de nuevo en otra cosa, ¿no? O en Canva se llama, ¿no? Este tipo de plataforma. Debo también garantizar que el recurso pueda ser preservado, es decir, que las personas del futuro puedan acceder a él. Recordemos que en informática el futuro, o sea, 10 años ya son muchas generaciones, ¿no? 10 años de informática son como 80 años humanos o algo así, ¿no? Entonces, los materiales digitales tienden a perderse mucho, muy rápido. Tengo que garantizar que para ser accesible lo puedo preservar. Debe estar marcado, eso quiere decir que debe por sí mismo poder dar una descripción de sí mismo para que cualquier software o persona lo interprete en el futuro y pueda ser trazable, o sea, pueda tener estadísticos, citas, etcétera, para ser accesible. Ujú. Además de eso, debe ser interoperable, es decir, que el recurso educativo pueda ser intercambiado entre muchos sistemas de muchos lugares y para eso es importante que cumpla con estándares, porque no lo voy a poder enviar a sistemas por ejemplo, de e-learning, ¿no? En diferentes partes del mundo. Y debe estar normalizado, debe cumplir con ciertas normas y cierta estructura. Ujú. Y además de ser interoperable, debe poder ser reutilizable, de tal manera que cuente con las licencias correspondientes, con una información muy clara sobre la propiedad intelectual y que cumpla con buenas prácticas de ética e integridad. Ujú. Ahora, si nos fijamos en estos 4 elementos, encontrable, accesible, interoperable y reutilizable,
de los recursos educativos abiertos, nos vamos a dar cuenta que corresponden exactamente a lo que nos pide los datos abiertos, la estructura famosa FAIR, que se habrán escuchado, ¿no? Que dice que los datos abiertos deben ser, la F es de findable, la A de accesible, la I de interoperable y la R de reusable. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, en la ciencia abierta casi los conceptos son similares o son los mismos, a veces más extremos como en el software libre, pero en realidad se mantienen los mismos conceptos. Ujú. Entonces, bueno, esa es la apertura del contenido. Y obviamente la apertura de los datos tiene que ver con lo FAIR, que es lo mismo que estábamos viendo hace unos momentos, ¿no? Esta tablita es la más conocida cuando hablamos de datos abiertos y si se dan cuenta dice lo mismo, ¿no? Dice tú tienes que poder utilizar datos que sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables, que es esta columna negra. Ujú. Y luego cada una de las filas nos dice algunas de las características que deben tener. Entonces dice, para que sea encontrable tienes que utilizar identificadores persistentes, por ejemplo, un DOI, para los datos, no para el artículo, para los datos, ¿no? Deben tener metadatos claros y enriquecidos, y los metadatos deben estar en repositorios de datos reconocidos. Y tanto los datos como sus metadatos deben utilizar identificadores persistentes. Deben ser accesibles. Todo esto lo vamos a ver con más detalle creo que en 2 sesiones. Entonces, por eso voy así, como nada más haciendo un repaso, ¿eh? No se preocupen tanto. Pero bueno, deben ser accesibles, por lo tanto deben estar en protocolos abiertos, deben ser abiertos con respecto a lo financiero, a lo técnico. Aquí está un poco de lo que hablábamos. Si es necesario, deben estar restringidos a ciertas personas, pero los metadatos deben estar disponibles, ¿no? Deben ser interoperables, con vocabularios controlados, vocabularios abiertos, con metadatos vinculados, con licencias reutilizables a través de licencias abiertas y que cubran con estándares de la comunidad a la que están vinculados. Ujú. Entonces, nuestros niveles de apertura también deben cubrir los datos y por último deben cubrir la apertura tecnológica. Es decir, eh, primero, todos datos y software, datos y contenido que compartamos, está genial que les pongamos licencias abiertas, pero debemos tomar en cuenta que también tienen que tener una estructura tecnológica abierta. Ujú. Y eso quiere decir que deben cumplir con las 5 estrellas de los datos abiertos, por ejemplo, para los datos. Ujú. Eso es porque imagínense que yo comparto una tabla de datos con ustedes, ¿no? Una encuesta que hicimos en México a 100,000 personas, ¿no? Este, pero los datos van en PDF. Pues, para que ustedes los puedan explotar, pues, te van a decir, pues ya mejor no me compartas nada, ¿no? Entonces, voy a tener que sacar todo esto a un Excel. O se los puedo pasar en Excel. Si se los paso en Excel, ya sube a dos estrellitas. Aunque les estoy obligando a utilizar un software que implica una licencia, que es Excel. Entonces los puedo pasar en CSV, que es texto por comas, y se puede abrir en Unix, en Linux, no necesito ninguna plataforma especial, lo cual ya me da otra estrellita. Ahora, si en lugar de CSV se los paso en un formato enriquecido, como el XML o el RDF, donde les digo, la primera columna es el nombre de la persona, la segunda columna es tal, y les doy información sobre la estructura en el propio archivo, bueno, entonces ya está enriquecido. Entonces, eso les permite explotarlo mejor. Y si además de eso le agrego identificadores persistentes y vinculo estos datos con otras cosas y permito que tengan información de contexto, pues ya está mucho más abierto. Entonces, este nivel de las 5 estrellas, que además fue diseñado por el rey del web, ¿no? Tim Berners-Lee. Él dijo, ok, o sea, está genial que no haya restricciones legales, pero debemos cuidar que técnicamente los datos
puedan, y no solo, esto aplica no solo a los datos, aplica a todo tipo de contenido, ¿no? Implica retos, porque cuando pensamos en datos está sencillo, realmente si lo piensan está sencillo porque los datos desde que los recabas ya vienen listos, pero piensen cómo técnicamente cómo podríamos garantizar la apertura técnica de un video. Y entonces ahí ya vamos a empezar a sufrir, ¿no? Porque, ay, caray, ¿cómo voy a garantizar la apertura a nivel técnico de un 5 minutos de video? Necesito entregarle los gráficos por separado, la voz por separado, en qué formato debe ir la voz, en qué formato deben ir los gráficos. Entonces ya empezamos como a volvernos locos, ¿no? Los datos como desde que nacen ya vienen segmentados, ¿no? Si tú creas un buen formulario o un buen instrumento, pues ya vienen listos. Y entonces más bien es de lo desmenuzado ya darle forma. Lo que es al revés es muy complicado y es caro. Por eso nosotros solemos insistir mucho entre que en la medida de lo posible se abandone rápido el uso del PDF, ¿no? El PDF ese es su principal problema. Le mete al contenido digital todas las restricciones del contenido en papel y las limitantes. Entonces, ¿para qué quieres papel pantalla? Si existe HTML y le puedes dar formato bien bonito este, y ya lo tendrías desmenuzado. En XML ya tendrías lo mismo que los datos, ¿no? Desmenuzado a tal grado que le puedes dar muchas formas. Pero del PDF bajarlo a XML implica un montón de esfuerzo. Y ya las imágenes ya no son, y las tablas hay que rehacerlas. Y luego imagínense, viene una fórmula, ¿no? La fórmula hay que rehacerla completa, escribirla, entonces es un trabajal, ¿no? Entonces, bueno, es importante tomar en cuenta eso y tomar en cuenta que debemos utilizar siempre software libre. Ujú. Recuerden que el software libre, para ser libre, debe cumplir. Ah, caray, no me cargó la. Debe cumplir con 4 principios fundamentales o libertades, que es que yo debo poder ejecutar el software como yo quiera y con cualquier propósito, debo poder estudiar cómo funciona y modificarlo, para lo cual me deben entregar, debo poder ver el código fuente y modificarlo, debo tener libertad de distribuir copias y libertad de que esas copias también pueda distribuir las copias que yo modifique y que obviamente que se reconozca mi propiedad intelectual, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estas libertades cuadran mucho con matices con las Creative Commons, con las licencias Creative Commons. Ujú. Entonces, bueno, ese es parte de lo que incluye, ¿no? Ahora, podemos pensar y preguntarnos, eh, antes de abordar esto, en el ámbito del software, yo creo que vale la pena, se los voy a comentar, ¿no? Cuando estamos utilizando el software libre, muchas veces nos preguntamos, oye, ¿y cómo puedo evaluar plataformas, no? Ahora que hay tanto, o sea, porque obviamente hay mucho software y más cuando estás pensando en, por ejemplo, en software para transformar datos. Y en Internet hay un montón de herramientas para eso, ¿no? O software para X, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo evaluar un software? Nosotros siempre buscamos recomendar que sigamos una ruta inversa. ¿Qué quiere decir eso? No veas el software, quieres evaluar un software, primero y antes que nada, revisa la licencia. Así te vas a ahorrar un montón de tiempo y de desilusiones, ¿no? Entonces, revisa bien la licencia. ¿La licencia es compatible con alguna licencia de software libre? Por ejemplo, sus limitaciones, sus alcances, etcétera. Y si es compatible, ok, sí, vámonos al siguiente paso. Ahora sí revisa de ese software cuántas instalaciones tiene y qué tan diversas son. Imagínense un software que sí ha sido probado mucho en datos, pero solo para encuestas. Entonces, ay, no, pues no me va a servir muy bien porque lo mío son sensores de movimientos sísmicos, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver el volumen de datos que va a manejar el software. Ujú. ¿Qué tan diverso y cuál es un número de instalaciones? Y tiene muchas y muy diversas.
ahora debo tratar de identificar la gente que lo utiliza, qué tanto le ha llevado en implementarlo. Pensando en un software institucional, imagínense herramientas que se han tardado 3 años, ¿no? Pues dices, uy, no, si es una institución, no sé, voy a decir, ¿no? La UNAM de México. Y si ellos, siendo del tamaño que son, se tardaron 3 años, pues algo debe tener que es muy complicado. Ujú. Otra cosa que es muy importante es identificar de las instalaciones de un software, qué porcentaje lo abandonan. Hay mucho software que hace famoso y lo utilizan muchas personas, pero después te das cuenta que lo dejaron de usar. ¿Y por qué? Algo debe tener que las personas lo abandonan después de un año, después de 6 meses. Ok, si no lo abandonan, ni es complejo, tiene buena masa crítica, tiene buena licencia. Ok, ahora sí, voy a revisar su interfase. Antes de eso, ni se metan a ver este, perdónenme, aquí Siri me está escuchando y me está diciendo que este, les decía, entonces, si la licencia es buena, la masa crítica, complejidad, vicios, entonces ahora sí, si no, no vean la interfaz. Ya si cumple con los primeros 4 elementos, ahora sí métanse a ver la interfase y vamos a ver, su interfase tiene un enfoque centrado en el usuario, es usable, tiene buenas prácticas de usabilidad, lo van a poder ver en móviles, carga rápido, tiene colores que no van a generar problemas. Eh, Luego, ¿qué tan independiente voy a ser? Hay foros, hay documentación, hay manera de poderlo utilizar sin que sea sencillo. Y una vez que cumplimos estos 3 niveles, ahora sí, vamos a ver características y vamos a ver funciones del software. Si se dan cuenta, muchas veces uno empieza al revés, sin quererlo, ¿no? Ves que el software hace unos gráficos padrísimos, así súper geniales, y entonces nunca te fijas en lo demás, vas viendo hacia atrás. Entonces, para que al final sales triste porque dices, no, pero es que esta cosa está carísimo, para lo que yo quiero y pues la licencia no me permite ni siquiera sacar los gráficos de ahí. Entonces, pues ya te regresas a tu Excel, ¿no? Entonces, la mejor manera es siempre empezar en esta tabla de arriba hacia abajo. Y primero el verde, luego el azul. Siguiente fila, verde y azul, y así. Ujú. Entonces, bueno, esto es con respecto a las libertades que debemos tomar en cuenta o a las libertades que debemos aportar, ¿no? Entonces, si cubrimos todas estas libertades, que ese es el reto, ¿no? El que nuestros proyectos y nuestros procesos, nuestros productos de información, pues realmente sean abiertos en lo que tiene que ver con sus procesos, con el contenido, con sus datos y con sus tecnologías. Si cubre esos 4 elementos, vamos muy bien, ¿no? Estamos avanzando y eso nos permitiría ver los proyectos como si fuesen una máquina, ujú, en la que, ok, tenemos buenas políticas, buenos proyectos institucionales que están apoyando la ciencia abierta, ok, ese va a ser nuestro escenario, pero debemos ver que entonces todos los productos que estamos generando son elementos que deben integrar siempre la apertura de la que acabamos de hablar y ser interoperables. O sea, tienen que poder hablar con otros sistemas y ser entendibles para otras personas del mundo. Ujú. Y el objetivo es que estos proyectos vayan en un sentido, ¿no? Y ese es llevar, bueno, en el caso de la ciencia abierta, fondos públicos a la población en general. Ujú. Y entonces podríamos ver que todo trabajo de investigación, vamos a imaginar que va como en un carrito, en un vagón, ¿no? ¿Y qué es lo que lleva ese vagón o ese carrito de un tren? Lleva los productos de la investigación, sea libros, sea tal, y lleva información sobre las personas, sus perfiles, quiénes son los autores, los da a conocer, los difunde, ¿no? Y eso debe ser jalado o debe ser llevado, obviamente, por los proyectos, ¿no? Que son los que impulsan ese trabajo. Y las vías tenemos siempre que cuidar, que eso pasa mucho que lo olvidamos, el enfoque en el usuario. O sea, todo este trabajo se hace para que pueda ser comunicado. Esto lo menciono porque a veces pasa, cuando vemos, por ejemplo, revistas, ¿no?
existe un porcentaje alto en toda nuestra región de revistas que dicen, el editor, ¿no? Dice, no, yo ya soy ya soy Q1, ¿no? Ya soy Q2, ¿no? O sea, yo ya soy feliz, ¿no? Entonces yo ya no tengo nada que avanzar, ¿no? Pero oye, ¿te has dado cuenta que los usuarios actuales ya no, un 35% de las lecturas, 40% de las lecturas de tu revista son en móvil y están sufriendo para leer en el móvil el PDF, ¿no? Este, el usuario quiere los datos, no quiere ya solo el artículo, quiere esto. Dice, no, 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 yo ya soy Q3, yo ya soy feliz, ¿no? Entonces debemos cuidar que el enfoque no es complacer al índice, el enfoque es llegar al usuario. Esa parte es clave. Y eso no aplica solo a revistas, sino a todo tipo de tema de contenidos, ¿no? Un repositorio, unos datos, un proyecto de investigación de algo. Tu enfoque debe ser siempre las personas. Ujú. Y debe vivir en dos grandes ejes. El primero es la interoperabilidad y el segundo es la flexibilidad. Ujú. Entonces, bueno, este es en lo que tiene que ver con los niveles de apertura. Ahora, si ya cubrimos las libertades, ¿no? En todo nuestro ecosistema de producción científica, pues nos podemos preguntar lo mismo, ¿no? Ya alcanzamos la felicidad, ¿no? Entonces ahora sí, vámonos a dormir o por unas cervezas, dependiendo del gusto de cada quien, ¿no? Entonces, realmente podemos pensar, bueno, no lo sé, ¿no? Hay otros temas que debemos pensar y esos son, eh, el primer paso es conformar a través de estos cuatro elementos de los niveles de apertura que revisamos un ecosistema interno. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de ir hacia afuera. Entonces debemos, a través de pensar en las personas, pensar y encontrar los mecanismos para decir cómo voy a verificar que esto tiene un impacto social en las personas a las que yo voy dirigido, ¿no? Cada institución van dirigidos a diferentes ámbitos y en diferentes regiones, diferentes países, etcétera. Debo también pensar y medir cómo estoy incidiendo con estos proyectos en el impacto económico de la población a la que voy. Si no tiene impacto económico, entonces estoy incompleto. Pues, recordemos que se supone que esto debe impactar en resolver problemas, incluido también el impacto ambiental. Esos tres ejes debo encontrar alguna manera de medir cómo todo lo que estamos haciendo en ciencia abierta está generando un impacto en estos tres niveles, en la sociedad o en el público en el que mi proyecto y mi institución, al que mi proyecto o mi institución están dirigidos. Ujú. Entonces, este es el gran reto, porque aquí es donde todavía hay mucho que trabajar y hay poco, en realidad. O sea, hay poco de donde, pocas herramientas, pocos instrumentos, etcétera. Ujú. Eh, lo que sí podemos saber es que podemos tomar en cuenta que el conocimiento científico es un elemento de cuatro que debemos tomar en cuenta, ¿no? De alguna manera nuestros proyectos deben también vincularse, ya que sepamos claramente a quién van dirigidos, deben vincularse con el conocimiento local. O sea, voy a llevar este proyecto a tal región, a tal zona de influencia, qué infraestructura existe, qué recursos, qué necesidades, y qué es lo que ellos perciben como necesidades y cuáles son los intereses de los factores clave de donde yo voy, ¿no? Este, ¿Cuál es el conocimiento cultural de donde estoy yendo? Creencias, manera de ver el mundo, impacto social, qué es lo que motiva a las personas, etcétera. Ajá. Y luego, ¿cómo voy a llevar a la práctica? Que eso es el trabajo ya profesional, ¿no? Que se hace, llevar a la vida real lo que en el proyecto estaba diseñado de cierta manera. Entonces, hay que pensar cómo hacer que estos conocimientos se vinculen correctamente y eso nos puede acercar más al impacto social de los proyectos de ciencia abierta. Ujú. Este tema hay mucho que trabajar porque no es tan sencillo, cuando uno ya lo trata de medir, ¿no? De buscar.
Lo que es importante es tomar en cuenta lo que comentábamos al inicio, ¿no? Y el dinero viene de fondos públicos y con esos fondos públicos se genera material y contenidos, este, debemos tomar en cuenta cómo vinculamos, ¿no? Hay ciudadanos que emprenden, cómo ellos podrían beneficiarse de nuestra producción. Y ellos generan y generamos recursos y emprendimientos y los fomentamos en lo local, podemos generar que se haga un ciclo, ¿no? Un ciclo positivo. Pero ahí el reto está en cómo lograrlo. Es un reto que todavía hay mucho que avanzar en ese sentido, pero vale la pena pues tomarlo en cuenta, ¿no? Este, bien, no sé si tengan dudas, preguntas, no, todo tranquilo, ¿verdad? Había por aquí una pregunta de qué es el hardware libre, pero nuestro compañero Germán ya nos hizo favor de responderla, que es el software que pueda intervenir cualquier persona, o sea, que se pueda modificar, transformar. Esto es bien importante porque cada vez el hardware está más restringido. Quienes sepan o les haya tocado, no sé, recordarán que antes bueno, no sé, ¿no? Eh, los que tenemos cierto rango de edad, se acordarán que uno podía armar su propia compu, ¿no? O sea, tú ibas a comprar y comprabas el CPU y montabas tu tarjeta madre, tú mismo le ponías mucha memoria, y quedaba un avión así padrísimo y tú lo podías armar. Actualmente, si compras una Mac y se te descompone, no hay, o sea, no se puede reparar, es súper difícil porque viene todo empaquetado y sellado, pegado. Ujú. Entonces, la tendencia es que el hardware cada vez está más compacto y más difícil, más cerrado y más privativo. Y trae fecha de vencimiento, que eso es lo peor, porque cada 2 años o máximo te ves obligado a cambiar de teléfono. No porque quieras, sino porque ya trae su fecha de caducidad, lo cual implica, imagínense, un tema ahí de contaminación pues, horrible, ¿no? Pero bueno, ese es el hardware libre. Ujú. Entonces, bueno, continuando ya con el cierre, ya estamos en los últimos puntos, pero también es importante, ay, no, cerré aquí mi ventanita y se me quedó, perdón. Entonces, eh, lo que decíamos es tomar en cuenta tanto el impacto social como el impacto económico que vamos a generar y hay que buscar la manera de vincularlo. Y también hay en los proyectos de ciencia abierta, hay algunos actores que están desconectados aún, ¿no? En muchas instituciones me refiero, ¿no? ¿Cuáles son? Los divulgadores de la ciencia, ¿no? Los divulgadores científicos, lo que existen en todas las ciudades, alguien que anda yendo, recorriendo todo y contándole del universo a niños o a personas o tal, cómo ellos que hacen el trabajo de difundir la ciencia y de acercar la ciencia a las personas, cómo podrían estar mejor asesorados, mejor apoyados y más apegados a la ciencia abierta por parte de los científicos y que hubiera de quienes producen o quienes están difundiendo o impulsando este tipo de proyectos, ¿no? ¿Cómo podríamos acercar para que estas personas reciban mayor apoyo? Ujú. Otros son los emprendedores que en toda localidad existen, tanto sociales, ¿no? Personas que dicen, no, yo quiero hacer un proyecto de tal cosa, detectamos un problema de humedad en tal cosa, de agua o de movimiento social o de violencia, etcétera, ¿no? Cómo se les puede apoyar a partir de los proyectos de ciencia abierta. Otro es docentes que no hacen investigación. Siempre quienes hacen investigación a lo mejor están más cercanos a estos temas, pero quienes no, es difícil acercarles, ¿no? Y decir, oye, pero mejor utilicemos recursos abiertos. Y mira, vamos a tratar de que el alumno no solo sea un receptor, sino que se vuelva un coautor del trabajo, ¿no? Este, obviamente los estudiantes, ¿en qué medida los podemos acercar desde los primeros niveles a decir, oye, pues sí vale la pena citar, ¿no? Y es por esto. Y pues no se trata como de solo compartir como pasa en Facebook, ¿no? Bueno, Facebook ya no, ¿verdad? Ya es
de gente mayor, pero bueno, en las redes actuales, ¿no? Y cómo vinculamos proyectos de ciencia ciudadana para que la gente pueda levantar, ¿no? Datos, ayudarnos a recoger esos datos y que a cambio, a veces ahí puede haber proyectos que se pueden hacer con la suma de un divulgador, de un docente, de unos alumnos que se vuelvan embajadores, que ayuden a que la gente entienda algo y se les acerque una aplicación y levanten datos para un proyecto de un investigador, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tratar de empezar a ubicar estas posibles nuevas fórmulas que nos ayuden a acercarnos a que más actores de la sociedad participen, ujú, en proyectos y que logremos lo que venía en la definición, que era el tema de ir más allá de la comunidad científica tradicional. Entonces, a grandes rasgos, este es pues como algunos de los aspectos que quisimos comentar y sobre todo reiterar que es muy importante pensar cuando pensamos en ciencia abierta, por un lado tenemos lo práctico, ¿no? Lo práctico que tiene que ver desde lo institucional, como decir, bueno, necesitamos que haya política, que haya reglamentación, que haya planificación, de lo práctico en el ámbito técnico, técnico no tecnológico, sino todo lo técnico. Por ejemplo, que los contenidos sean accesibles, que haya buenas estrategias de visibilidad, de formación, de capacitación, de comunicación, que aquí ya tiene más que ver lo humano, de interacción y apropiación de la ciencia abierta y tecnológico. Ok, existen estos niveles. También debemos pensar que cuando hablamos de ciencia abierta tenemos ciertos valores o ciertos principios que cubrir, ¿no? Sostenibilidad, flexibilidad, colaboración, responsabilidad, igualdad de oportunidades, etcétera. Ok, esos dos, ¿cómo podemos encontrar la manera de, si los convirtiéramos en ejes, poder medir el impacto de nuestros proyectos en las dos áreas, en lo práctico y en lo que tiene que ver con los ámbitos o principios éticos? Y poder colocar dónde quedan nuestras publicaciones, dónde andan nuestros datos, en qué nivel están nuestros proyectos de ciencia ciudadana. Este es un buen reto, ¿no? Cómo medir ese impacto de la ciencia abierta en todos nuestros proyectos de investigación e institucional, ¿no? La verdad es que es parte de, bueno, solo traje la pregunta, no la respuesta, pero bueno, es al menos un principio, ¿no? Y pues lo que estamos buscando es poder, pues, compartir con ustedes esta parte, estos elementos, qué es la ciencia abierta y tratar de transmitir un poco del alcance que tiene. Ujú. Cuáles pueden ser sus beneficios y obviamente lo que implica, porque es un montón de trabajo, o sea, en el ámbito legal, en los paradigmas, en la forma de construir, de evaluar, etcétera. Pero bueno, eso yo creo que el beneficio puede ser, valer muy bien la pena de hacer toda meterse en esta locura de adoptar estas nuevas formas de trabajo, ¿no? No sé si existe, bueno, tengan alguna duda, pregunta, algo en lo que quieran que profundicemos. Encantados, podemos aprovechar estos minutitos del cierre con mucho gusto, ¿no? Pueden levantar sus manos. También si alguien considera que hay algo que digan, oye, está genial, pero en la próxima sesión nos gustaría que se abordara esto, también para tomarlo en cuenta, el temario no es de piedra, digamos, ¿no? Podemos hacerlo. Y bueno, si no, también nos da oportunidad de seguir conversando. Joel, Sí, adelante, adelante. bueno, gracias por tu presentación. Yo te quisiera, bueno, ya advertiste que venías con la pregunta y no con la respuesta, pero te la voy a hacer igual, o más que hacerla, plantear el tema. Lo que pasa es que, mira, nosotros hemos hace ya, bueno, un par de años salimos de un proceso de acreditación y alcanzamos, digamos, a evaluarnos con los últimos criterios. Estos ya criterios ya cambiaron
Y bueno, desde el área de la investigación, muy probablemente lo más significativo es el, el cambio desde criterios más vinculados a la evaluación de impacto científico, orientados más bien hacia el impacto social y la pertinencia de la investigación. ¿Sí? Ujú. Y yo creo que efectivamente, como bien dices tú, el poder desarrollar una cultura de ciencia abierta muy probablemente favorece muchísimo esto de poder conectar los temas de investigación a través de la ciencia ciudadana, conectar los temas de investigación con las necesidades de los territorios, hacer más partícipe y que las personas, digamos, de a pie, que no son de la academia, se sientan más implicados en Ujú. el desarrollo de una cultura científica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor, bueno, ya has dicho que no tienes la respuesta, pero a lo mejor quizás lo podemos tocar en una sesión posterior o a lo mejor tú nos puedas recomendar o indicarnos por dónde va esto de la evaluación del impacto social. ¿Sí? Con gusto. Efectivamente es un tema, digamos, que no está resuelto, no sé si se va a hacer resolver en algún momento, pero a lo mejor tú nos podrías comentar, indicar ahora, más adelante o cuando sea, cuando esté tú pertinente, por dónde están los trabajos, si existe un desarrollo de algunos modelos en otros países o alguna experiencia, digamos, que sea interesante de poder mirar, observar, alguna literatura o algo que tú puedas recomendar, no sé, dejo. Con mucho gusto, sí, y existen iniciativas, ¿eh? Que ya hay avance en la evaluación, que las revisamos si quieren en alguna de las próximas sesiones. Les proponemos cuál pudiera ser un buen espacio, pero hay iniciativas, tanto de modelos propuestos, de métricas, como también incluso modelos de cómo describir un proyecto de impacto social, con qué metadatos, dónde guardarlo, este, qué hay que considerar para guardar el modelo, ¿no? Y cosas que uno no, que hemos ido encontrando, ¿no? Que te dicen, oye, de entrada tienes que describir el impacto positivo y el negativo. No hay forma de que no generes un impacto negativo, entonces empieza por ahí, ¿no? Hay chispas, ¿no? Pero eso ayuda mucho a tener claridad. Sí, lo integramos. Nosotros anotamos este pendiente para que les rebotemos esa idea y se los proponemos con mucho, mucho gusto. Estupendo, muchas gracias. Ah, No, adelante, adelante. justamente aprovechando lo que menciona el profesor Carlos, ¿en cuáles de los siguientes talleres estaría tocando justamente este tema de cómo formular un proyecto de interés en cuanto a ciencia abierta y eso, cómo trabajar con los datos y todo eso? Porque no lo vi en específico, no recuerdo en específico en los talleres que haya hecho alusión a eso, en el nombre de los Sí, talleres por lo menos. el tema de datos sí se va a abordar en el plan de gestión. Datos no específicamente, Ah, sino lo que usted mencionaba de cómo de impacto formular un social. proyecto, ¿sí? De cómo conceptualizar un proyecto en ciencia abierta. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Considerando todas estas aristas que usted mencionaba allí, las últimas que mostró, ¿sí? Que sea sustentable, ¿sí? Que responda a una problemática social, ese tipo de cosas. O sea, cómo contextualizar, porque uno está muy acostumbrado desde el método científico y todo lo privativo, que es lo que hay que tener en cuenta, pero no esto que usted te está mostrando ahora. Sí, yo Ujú. creo que no estaría nada mal el poder incluir ese tema. Porque así tal cual como lo comentan, Joana, no está en este momento, pero yo creo que vale la pena. Nos quedamos entonces dos tareas. El tema de impacto social, rebotar ideas, y también este otro de cómo visualizar un proyecto de ciencia abierta. Ujú. Perdón, adelante, Nis y Alberto. Solo para ir respondiendo un poco la pregunta, el tema de ciencia ciudadana y divulgación está incluido en el temario. Creo que ahí es donde se puede abordar esta duda, ¿no? De cómo formular tu proyecto. Lo podemos incluir con especial énfasis para que se vayan aclarando todas estas dudas que están surgiendo. Pero sí está en el temario, viene como el título de Ciencia Ciudadana y Comunicación de la Ciencia y Divulgación. Ok,
Entonces, Gracias. ahí metemos el tema y para que se toque y cubramos bien, ¿no? Encantados. Adelante, Alberto. Hola, estaba revisando algunas otras charlas de Inés de Ciencia Abierta y tocaba justamente lo que estoy revisando ahora respecto a los gobiernos de datos. No sé si en el temario incluye cómo conversa la ciencia abierta con la gobernanza de datos. Sí, aunque en el temario está un poquito más enfocado a los datos de investigación, que es como el alcance que planteamos en el temario original, este, podríamos ir pensando en entrar un poquito más a otro tipo de datos. Ok, Ujú. Pero sí, en la parte de datos de investigación viene detallado, así desde el plan de gestión, normativas, aspectos por cubrir, que mucho de eso impacta o son elementos comunes, ¿no? ujú, Ujú. Sí, encantado. gracias. Genial. Pues de nuestra parte, obviamente, y con el objetivo de respetar mucho los tiempos, de todo mundo o tienen clases o algo, de nuestra parte les agradecemos mucho el tiempo y la atención a la sesión de hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias, Joel, y a todo el equipo. Gracias a todos por la asistencia. No olvidemos que la próxima sesión es el día jueves a la misma hora, ¿no? 10 de la mañana, ¿no? En horario Chile, ¿no? Eh, eso. Así que nada, que tengan lindo resto del día. Mil Gracias. gracias, hasta Gracias, luego. Igualmente. Gracias. 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 Últimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, que estén bien. Hasta luego, que estén Gracias, bien. chao. Gracias, Rafael. Gracias, hasta luego.